publicitario, en las agencias, una persona que no solamente ha trabajado en grandes agencias como McCann Erickson, sino que además ha sido docente, es docente. He tenido la oportunidad de aprender mucho de él y de trabajar con él en un taller de publicidad durante varios años. Don Iván sabe del respeto y la admiración que tengo por él y del aprendizaje diario que básicamente he tenido la oportunidad de tener a su lado. Don Iván para nosotros y personalmente es un orgullo tenerlo acá y nuestra alegría de que vuelva a esta casa donde también usted dictó, y personalmente, como siempre se lo digo, mi reconocimiento y mi agradecimiento por sus enseñanzas a un gran publicista y sobre todo una gran persona. Es, yo diría, sin temor a equivocarme, la referencia en la creatividad en este país, y si no, pregúntenle a mucha gente que está en agencias de publicidad. Esta tarde-noche, tenemos la suerte de que don Iván nos acompañe con una ponencia sobre la publicidad mayéutica y el consumidor centauro, que es un tema bastante interesante y el cual nos va a servir sobre todo a nuestros alumnos de la carrera de comunicaciones que están justamente orientados hacia la publicidad. Yo reitero en este caso mucha atención a lo que va a decir el profesor don Iván y bueno, estamos atentos a sus palabras, don Iván. Gracias, adelante. don Pedro. ¿Qué tal presentación? Oiga, ni mi madre hablaba así de mí, ¿eh? Gracias, don Pedro. Sí, es un poco exagerado, pero bueno, la amistad es así, ¿no? Dicen que la amistad es ciega, ¿no? Sí. Buenas noches. La idea es que conversemos sobre un tema que es preocupante para que ustedes puedan sacarle un provecho específico, debido a que ustedes son la nueva generación de comunicadores, de publicistas, de relacionistas públicos y de personas que tienen que ver con el mensaje que hoy día en realidad llena nuestras vidas, hasta al extremo de que hay gente, hay autores que han escrito ya libros y que piensan que lo que más consumimos hoy día, como ustedes bien saben, es publicidad. Creo que son don Abraham Moles y don Joan Costa, que escribieron un libro en 1999 llamado Publicidad y Diseño, donde decían literalmente ya en 1999 que lo que más consumíamos no eran bienes objetivos, ¿no? O servicios o ideas, que lo que más consumíamos era lo que se llamaba el consumo psicológico o subjetivo, que es los anuncios, la publicidad, que como ustedes bien saben están en todas partes, y que las tecnologías nuevas que ustedes tanto dominan, por eso ustedes son la generación distraída, no tienen tiempo. ¿Por qué? Porque están concentradas en esta fascinación digital. Entonces, sí, es evidente que se tropiecen a cada momento con esta publicidad, que en algunos casos se encuentra atosigante. Pero el detalle está en que el consumidor ha aprendido, y es un consumidor perspicaz, tenaz, dictador, hoy día le llaman infiel, que ha aprendido no solamente a consumir publicidad, lo más importante, ha aprendido a eludirla. Y la tecnología le permite esa elusión. Antes hacíamos simplemente zapping con ese bichito que le dio el poder a las damas en el dormitorio. Otro poder, ¿no? Pero hoy día hacemos hasta zapping mental, porque parece que el consumidor ha desarrollado un obturador mental que le permite abrir o cerrar ese obturador cuando no quiere ver publicidad mala, que hay muchísima. Hoy día en el Perú, en nuestro mercado, compite en gran forma contra la televisión basura, que lo invade todo, la publicidad basura. Y eso ya lo decían
algunos creativos muy reconocidos en el Perú, como este caballero Rodríguez, que dice pues que el 100% de publicidad que normalmente vemos o eludimos, el 90% es basura. Y puede que tenga razón. Pero hay otro detalle también que el consumidor ha aprendido, y es que se ha descubierto un talento nuevo en este consumidor. Este consumidor le gusta ver publicidad y entra a ver publicidad. Por supuesto, la publicidad que le gusta, la publicidad que lo motiva. Así que, por si acaso, ese es el motivo de nuestra charla y nuestra conversación. No he venido, lógicamente, a pontificar ni a hacer cátedra, sino a advertir sobre esto porque tiene que ver con nuestro negocio. Ya se está detectando en el Perú que la gente está eludiendo la publicidad. Y yo sospecho que también esté eludiendo la publicidad basura. Ya están saliendo ciertos informes preocupantes. Así que ese es nuestro tema. Antes de que empiece nuestra charla, tengo 30 slides ahí que quiero comentar con ustedes. Vamos a empezar viendo un documental sobre, curiosamente, anti-Coca-Cola y antigaseosas. Coca-Cola, como ustedes bien saben, es una gran marca mundial, ha sido desplazada al tercer lugar. Ahora ya no es la gran marca amada, ¿no? Ahora en primer lugar está, creo que Apple, y luego está los chicos de Google, que son realmente la gran marca, ¿no? Pero en todo caso, me encontré la semana pasada, justo cuando preparábamos esta charla que habíamos conversado con don Pedro Iván, y quisiera mostrarles. Apaguen un poco, ¿se pueden apagar las luces como para que puedan apreciar o lo van a tener que apreciar allá? Estamos en conexión por internet, no sé si eso es dable. O eso no se puede pedir esas barbaridades, ¿no? Usted sabe que soy pisqueño, no tecnólogo. No se puede, ya pasen entonces por favor y espero que puedan lograrlo ver este comercial, este extraño documental que se llama Coca-Cola. ¿Está allí? A ver. Este es, sí. Ok. Coca-Cola Company backs oppressive regimes, and you can't beat the feeling when you hear Coke's dodgy dealing. And that's the real thing, cause Coke's lost its flavor. In El Salvador, Coke endorses child labor. Outrageous. And they're racist. 2,000 black Americans won court cases for race discrimination in the US. And who the perpetrators? Yeah, you guessed. It's Coca-Cola. Now you know the score. Why we don't drink Coke no more. If you want to keep your teeth, don't drink Coke. Don't support the thieves, don't drink Coke. You want to be refreshed, don't drink Coke. Have fun, don't oppress, don't drink Coke. Stop, think, swap, drinks, don't drink Coke. Now, some think it's right to drink a Coke with a Sprite, but there's some side effects that can't be denied. For killing all life forms, it's bona fide, cause Coke gets used as a pesticide. And the rest of the time, they're afraid to tell. In India, they've been draining wells, cutting off water supplies to the village. Their slogan should be, rape the earth, loot and pillage. They're not only leaving Canada dry, but dumping toxic waste and endangering lives. Cause when it comes to danger, their products are best. Dasani tap water was highly cancerous. In every year, many bottles are tainted with all sorts of nastiness. You don't want to taste it. Avoid Dr. Pepper, Lilt 5 Alive, Powerade, Kia Ora, Fanta and Sprite, Oasis, Bacardi, Schweppes. Wanna know why? Cause they're all Coca-Cola, so you know you don't buy. In World War II, many fought to be free, but Coke invented Fanta for the Nazis. And I can hardly believe the ad campaigns. Yeah, I'll obey my thirst for Coke to change. Now some may say it's just a protest song, but don't drink Coke cause you know it's wrong.
life. Don't drink Coke. Believe in human rights. Don't drink Coke. Got respect for the earth. Don't drink Coke. Keep your baby safe at birth. Don't drink Coke. Stop, think, swap, drinks. Don't drink Coke. If you want to keep your teeth, don't drink Coke. Don't support the thieves. Don't drink Coke. You want to be refreshed? Don't drink Coke. Have fun. Don't oppress. Don't drink Coke. Stop, think, swap, drinks. Don't drink Coke. Bien, muchas gracias. Ahora sí vamos a empezar. Espero que no se hayan desalentado con este documental un poco asombroso, pero esta es la realidad que viven hoy día las marcas, la publicidad y la creatividad. Esto también es el consumidor y esta creación del consumidor llamada la cultura de la indignación, que está mucho más allá de la política y que tiene que ver esencialmente con el consumo. Por lo tanto, vamos a empezar con nuestros slides. ¿Podría colocar, por favor? Exacto. Le he llamado a esta charla, creo que me voy a colocar acá, mucho mejor. Le he llamado a esta conversación la publicidad mayéutica y el consumidor centauro. ¿Estoy bien acá? ¿Sin problemas? Ok. En realidad, todos estos fenómenos que hoy día estamos experimentando y que todavía no controlamos, empiezan en el año 1990 con la verdadera invención del Internet que hoy día es relevante para la publicidad y para la comunicación. Por eso le hemos puesto allí la revolución del nuevo Internet. Quien inventa esto, como ustedes bien saben, es este caballero Tim Berners-Lee, ¿no?, que inventa la World Wide Web, que es realmente el Internet interactivo. Y es esa característica de la interactividad la que ha revolucionado la publicidad actual y, por supuesto, la creatividad. Como ustedes bien saben, el viejo Internet era solamente una red, ¿no?, mientras que la web es algo mucho más. Es una telaraña que fluye, se extiende y se reproduce, y que no hay forma de controlarla. Por supuesto, esta web es mucho más que un correo. Y quiero que se concentren bien en esta definición demasiado técnica, pero que vale la pena que la consideremos, que en realidad se trata de un sistema de conexión bidireccional de carácter aleatorio, o sea, un carácter abierto. Es realmente una telaraña, pero es una telaraña que se expande. Y Berners-Lee, con buen criterio, la llamó web porque quería crear, mediante el mecanismo del hipertexto, como ustedes bien saben, una estructura parecida a nuestro cerebro. Y es ahí donde se ha escapado el verdadero significado de este nuevo Internet. En realidad lo que quiso este caballero fue reproducir la acción de nuestro cerebro, que como ustedes bien saben, es una acción incontrolable. Hoy día los estudios de la neurociencia que ustedes han escuchado constantemente comentar, ha descubierto, por ejemplo, que el cerebro es casi autónomo. La memoria es casi autónoma, no le hace caso al sujeto. Incluso que se ha descubierto que en este momento, por ejemplo, que estamos en una conversación aparentemente en una vigilia extrema, o sea, estamos muy alertas, se supone, aunque sospecho que la mente de don Pedro Iván está a kilómetros, ¿no? Y así son los consumidores, ¿no? Solamente el 5% de nuestra racionalidad está funcionando. Quiere decir que en este momento el 95% de nuestra actividad es inconsciente. En realidad, claro, es una bofetada para el concepto racional. Y dice que normalmente esa es la forma como se comporta el consumidor.
Entonces, de hecho, ya se sabe, casi una certeza absoluta, de que las decisiones que tomamos, las decisiones que toman los consumidores, no son racionales. Y eso ha sido toda una desilusión. Las decisiones, como bien se sabe hoy día, son de un alto porcentaje emocional. Y las emociones, como ustedes también saben, están escondidas en lo más profundo de nuestro cerebro primitivo, al que le llaman el cerebro reptil. O sea que pónganse ustedes a pensar que en realidad el que toma las decisiones sobre las marcas y de repente hasta las decisiones políticas es un reptil, nada más sofisticado. Un reptil muy entrenado que hoy día tiene información y encima maneja tecnologías impresionantes. Y para comprender mejor este paralelo entre la web que inventa este caballero Berners-Lee, ¿no?, y la actividad de nuestro cerebro, dice el cerebro, nuestro cerebro piensa mediante neuronas que están interconectadas, ¿no es cierto? Las famosas conexiones, ¿no? Y el hipertexto lo hace mediante documentos interconectados. Claro, no vamos a decir que la web piensa como piensa el cerebro, ¿no? En el cerebro, dice, los enlaces entre neuronas funcionan en las dos direcciones y en el hipertexto también. Por eso posiblemente este asunto de la interactividad ha venido a cambiar radicalmente la publicidad, ¿no?, y la creatividad. Podemos decir entonces que en esos años de los 90 empieza a trabajar el cerebro interactivo en el que muy poco hemos pensado. Porque la interactividad, que si bien se pensaba podría ser controlada por el anunciante, no puede ser controlada por el anunciante. En todo caso, el anunciante, el hombre de la marca, puede llegar a un acuerdo con el consumidor y manejar esta interactividad. Pero de hecho, el gran fenómeno es que la interactividad ha escapado del dominio del anunciante. Este fenómeno se acentúa cuando llega el año 1998, que como ustedes bien saben, aparece esta extraordinaria empresa de nuevo cuño, diferente, de otra naturaleza, que es Google, que es realmente el verdadero motor de la interactividad. Y ahí tienen ustedes unas fechas en que esto sucede, y justo antes de cruzar hacia este tercer milenio. Y fíjense qué curiosa esa coincidencia de fechas, porque justo al año siguiente sucede algo que todos ignoramos. Como todos son expertos en Google, no vamos a hablar mucho de Google. Pero se lanza un manifiesto hecho por unos locos marqueteros estadounidenses que se llama el manifiesto Clue Train o de cruce de trenes. No le prestaron mucha atención a este manifiesto. Estos caballeros Levin, Locke, Sears y Weinberger, en 1999, escribieron 95 enunciados. ¿Qué se llamó el manifiesto Clue Train. ¿Cuál era el primero de los principios? ¿Cuál era el primero de estos principios? Una frase que aparentemente pasó inadvertida. En el número 1 aparecía: los mercados son conversaciones. Nadie le prestó mucha atención. De los 95 enunciados, el primero decía: los mercados son conversaciones. Fue una definición exótica. Yo reconozco que cuando alguien vino a comentarme que los mercados eran conversaciones, no lo entendí. Pero
como no nos damos muchas veces cuenta de lo que realmente está sucediendo en torno a nosotros, me puse a pensar de si verdaderamente los mercados se habían convertido en conversaciones, y después de muchas auscultaciones con los demás, la gente terminaba diciendo, oye, sí tienes razón. Y cada día pues el consumidor conversaba más. ¿Por qué? Porque tenía la tecnología para hacerlo. Sin embargo, en ese momento, antes del cruce al nuevo milenio, no le tomaron mucha importancia a ese enunciado que creo que resultó crucial. Pero el manifiesto Club de Train pasó desapercibido. Ustedes lo pueden encontrar en internet, basta que pongan eso y encuentran los 95 enunciados. ¿De qué trataba ese manifiesto? Antes de entrar a ver de qué trataba el manifiesto, lo primero que se le ocurre a uno cuando alguien viene y le dice, oye, en realidad los mercados hoy en día han cambiado tanto que ya son conversaciones. Y lo más grave es que son conversaciones de 24 horas. Son conversaciones que nunca se acallan. Y con estas tecnologías nuevas que empezaban en ese momento a llegar a manos de los consumidores, la conversación se volvió omnipresente, ¿no? E interminable. Y ya se convirtió incluso en una especie de conversación triádica. Ya alcanzaba, ¿qué le digo?, niveles semióticos, donde la cosa se iba reproduciendo y no se podía controlar. Por supuesto, los anunciantes y las empresas no se dieron cuenta de eso. Pero entonces, si los mercados son conversaciones, la publicidad, como es lógico, también tenía que serlo. En esa época nadie pensaba que un comercial creativo, vendedor, orientado al público objetivo, tenía que generar conversaciones. Creo que fue en un célebre supertazón en Estados Unidos, cuando una célebre marca que ustedes conocen de estas cositas chatarra, Doritos, ¿no?, dejó un comercial con final abierto. No terminó el comercial, miren que lo que cuesta ese espacio. Dijeron, respóndanos. Y fue un éxito impresionante. Ahí se demostraba claramente que los mercados se habían convertido en conversaciones. Por lo tanto, una de las primeras cosas que debíamos asumir, y no asumimos en esa época, es que la publicidad tenía que convertirse en una conversación. ¿Por qué? El detalle que les di antes de empezar nuestra conversación, que la publicidad se había convertido en el bien de mayor consumo. Consumimos más publicidad que hamburguesas, que servicios académicos, que viajes, que ideas. Entonces, ahí se definió el asunto del consumo psicológico. Pero fíjense la coincidencia. Sin saber simultáneamente esas cosas, que el 98 había surgido Google, que el 99 se había lanzado el manifiesto Club de Train, estos genios ya estaban escribiendo que algo estaba pasando con la publicidad y con la creatividad. Y creo yo, es una opinión, un punto de vista, es en ese momento que aparece la voz interactiva del consumidor, que es la voz del hipertexto, que es más fuerte, más potente y más duradera que el grito, y base de la futura cultura de la indignación, que es además expresión de la nueva cultura interactiva del consumidor. Por lo tanto, ya en el 2000 podíamos decir que si los mercados son conversaciones, la publicidad tiene la obligación de liderar esa conversación de manera creativa y con el nuevo detalle de la inteligencia emocional, ya que a la inteligencia racional le podíamos hacer muy poco caso porque generalmente no la acertaba. Por lo tanto,
Aquí hay una explicación interesante para definir finalmente qué cosa es la creatividad. Si la creatividad no es inteligencia racional, ¿a qué inteligencia le habla? A la inteligencia emocional del consumidor. ¿Ok? La potencia creativa de la buena publicidad es que le habla directamente a la inteligencia emocional del consumidor. Y desde ya tenía que establecerse un diálogo respetuoso y divertido entre la marca, la empresa y los consumidores. Todo esto ya se decía en el manifiesto Club de Train. Es verdad que en el año 2000 esto no lo sabíamos. Esto lo hemos visto aplicando, si ustedes quieren, el razonamiento de Sherlock Holmes, que es un razonamiento hacia atrás. Oiga, acá tenemos el cadáver, y el cadáver puede ser la marca. ¿Por qué la marca se ha convertido en un cadáver? Hemos tenido que razonar hacia atrás para descubrir cuál ha sido la razón. Pero siempre han habido marcas que se han adelantado al tiempo y que de alguna manera han intuido lo que estaba sucediendo. Porque nadie podía decir, ¿sabe qué? Yo sé lo que está pasando. Sería mentiroso y cínico decir que alguien sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, recuerden, en el año 2001-2002, Coca-Cola, oh maravilla, la criticada Coca-Cola, inventa un instituto de la felicidad humana. Increíble. Coca-Cola inventa el Instituto de la Felicidad Humana. Y ya en esa época se empieza a decir entre la gente de Coca-Cola que ellos en realidad lo que querían era la felicidad humana. Y parecía contradictorio porque ustedes bien saben que Coca-Cola es la más grande marca de bebida chatarra, ¿no? Sin embargo, ya eran conscientes de que tenían una especie de obligación emocional hacia la felicidad humana. Gran intuición, por supuesto. Y en el 2003 aparece el sujeto más importante de esta pequeña novela que les estoy contando y espero que me la crean. En Pisco no la creemos, pero creo que es lo que está pasando con la publicidad. Aparece el consumidor centauro. Yo no he inventado el nombre, no me miren mal. Apareció un libro, también nuevamente los marqueteros, que se llamaba Marketing de Convergencia, lo pueden encontrar en internet, de un señor Wind y un señor Megahan, ¿no? Y presentan ahí en ese libro al nuevo consumidor y le llaman centauro. Claro, cuando uno se pone a imaginar centauro, dice mitad animal, mitad humano. Esa descripción parece de gente del Congreso o de ciertos políticos. Eso lo borramos de la edición, ¿no? No, pero no se referían a eso, ¿no? Sino que en realidad todos nos hemos convertido en consumidores centauros. ¿Por qué? Seguimos siendo viejos consumidores tradicionales, bueno, yo más viejo que ustedes, consumidores muy tradicionales, pero a la vez tenemos estos bichos, estos iPhones, estos celulares fabulosos, ¿no? Ahora los estudiantes ya no escriben, ahora toman fotografías, le toman fotografías al profesor, toman las fotografías al slide, después no lo leen, pero la foto del profesor se la cuelgan en Facebook. Sí es hincha de Alianza todavía. Peor o mejor no lo sé, pero en fin, sigamos. Dice, ¿quiénes son los consumidores centauros? Dice, en realidad somos todos nosotros, somos consumidores híbridos, ese es el término correcto, ¿no? Que usamos y controlamos nuevas tecnologías y que practicamos una cultura digital, invasiva, distractiva y omnipresente. Y entonces se me ocurrió, no soy muy brillante para estas cosas, robarme por ahí una imagen que ustedes han visto, y entonces que creo que grafica correctamente la posición del consumidor hoy día, ¿no? Nos hemos digitalizado. Y la publicidad debe de tomar en cuenta ese detalle, que hoy en día la publicidad puede ser contestada,
de manera casi instantánea, y eso no existía antes. Pero fíjense, aún en esas circunstancias, los que inventaron o definieron al consumidor centauro solamente habían puesto el primer escalón, porque luego aparece este consumidor centauro que ha ido cambiando, ha ido sofisticándose y se convierte en el que ustedes conocen como el consumidor que llaman 3.0. Y eso lo han dicho estos señores Blackshaw, Rayport y McNulty, que han rebautizado a este centauro como el consumidor 3.0, que es un nombre interesante y muy funcional que acentúa, y aquí va lo bueno y lo que deberíamos meditar, esa hibridez o hibridación, ¿no?, y la tecnologización de estos hiperconsumidores, como ya los llama Gilles Lipovetsky, ¿no? En eso nos hemos convertido. Pero la tragedia para los creativos y para los publicistas y para los anunciantes es que el consumidor 3.0 es un bicho incontrolable. ¿Por qué? Porque nunca duerme este maldito. Nunca duerme. Y es un subproducto de la economía digital. Una economía, como bien dicen los expertos, donde nunca se pone el sol. Por eso es que han aparecido estos sacerdotes tecnológicos que ustedes elogian tanto y que además los jóvenes están trabajando en ese oficio, que se llaman los community managers, que se están volviendo importantísimos para las marcas. Ya los community managers peruanos están dando que hablar y que comer, porque hay uno de Bembos que se ha vuelto famosísimo, ¿no?, y que su fama ha pasado las fronteras. Yo diría que este community manager tiene que ser, antes que nada, de una hipersensibilidad y una creatividad, yo diría, asombrosa, interpretativa y diría que casi instantánea. Pero ha producido un desbalance en este mercado que ya se decían que son conversaciones y que además ha producido un desbalance curioso. Dice, el fenómeno que ha sucedido es que la demanda, el consumidor, ¿no?, tiene ahora un mayor poder que la oferta, que la marca o la empresa. O sea, ese poder que antes estaba en manos del anunciante, del que generaba los mensajes, del que generaba la comunicación, ahora ha pasado al lado de quien maneja la demanda y que son precisamente los consumidores. Y entonces se me ocurrió también en este desvarío de cómo estoy viendo el mercado, ¿no?, y escribir la palabra nuevo con la triple W no es muy original, ¿no? De este nuevo consumidor dictador, y lo hemos definido como que es un tipo temible, quiere productos y marcas a la medida de sus deseos. Ya nadie habla de necesidades, ¿no? Todavía creo que seguimos hablando de necesidades, eso no existe, ¿no? Ahora hablamos de deseos, ¿no? Porque las necesidades, se supone, se dan por satisfechas. Ahora tenemos deseos, ansias, ¿no? Lo más grave de este consumidor, que no solamente es activo y respondón, sino que además forma comunidades comerciales, y eso puede ser un fenómeno absolutamente nuevo. Reconoce los valores competitivos, ¿no? O sea, también tiene talento de marketing, posee poderosas herramientas para hacer sus escogencias o elecciones, accede de cualquier lugar a información actualizada y con herramientas de comunicación de generación G3, aunque ya se está hablando incluso de la generación G4. No me pregunten mucho a mí sobre esas cosas, porque lo único que hago es repetirles la información que he recibido, pero me imagino que este consumidor dotado de ese tipo de tecnologías, pues se ha vuelto un rompedero de cabeza para los anunciantes y para las marcas.
Y entonces, en estos slides finales que nos quedan, ¿estamos bien de tiempo, don Pedro? Perfecto. Ya. Quiero hablarles sobre este asunto de la interactividad. Yo me imagino que todos sabemos lo que es la interactividad. Lo que no conocemos seguramente es los efectos que está produciendo. Y es verdad, si nos ponemos a mirarlo en profundidad, es cierto que los mercados son conversaciones, les guste o no les guste a las marcas y a las corporaciones. Y es cierto, pues también, que el consumidor dirige el mensaje multidireccional, que fluye hacia la marca y la empresa en permanente retroalimentación. Y podemos concluir a estas alturas de nuestra pequeña conferencia que la interactividad ha terminado por cambiar la publicidad. Lo que sucede es que tenemos que preguntarnos hacia dónde está cambiando. Por eso que les puse al principio de nuestra conferencia un nombre medio exótico que de repente a ustedes les va a parecer extraño, que es que ha aparecido ya, se está estableciendo entre nosotros lo que llamaríamos la publicidad mayéutica. Suena medio raro. Mayéutica, como ustedes bien saben, era el método que aplicaba este chico Platón, que conocía bastante de todos estos detalles de la intuición, ¿no? Platón había tomado ese método del oficio de su madre, que era una partera, era una mayéutica en la antigua Atenas. Era una dama que ayudaba a traer a la luz a los bebés. Y entonces Platón dijo, no, yo soy un mayéutico como mi madre, pero yo no traigo niños, sino que saco las ideas, lo mejor de las personas. Entonces, yo sospecho que la publicidad que estamos viendo hoy día, y se está produciendo ya en el Perú, por si acaso, Perú acaba de ganar 2 Cannes de oro en el 2013, por un panel mayéutico que está instalado en la carretera Panamericana Sur y que provee de agua extraída del ambiente a toda una comunidad que no tiene agua. Ese es el Perú del 2013. Es un panel mayéutico. Entonces, esta publicidad mayéutica, ¿qué características tiene? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir en estos minutos que nos quedan. Ya hemos dicho que estas tecnologías R&R, de recepción y respuesta, permiten al consumidor responder y modificar la publicidad. Y ha aparecido un factor nuevo que ustedes ya lo han escuchado y que seguramente lo han visto en algunos comerciales. Deben haberse acostumbrado ya a escuchar el concepto de co-creatividad. El poder del consumidor ha llegado a tal extremo que ahora el anunciante y el publicista acepta que cuando está gestando una campaña, está co-creándola con el consumidor. En algunos comerciales de champú he visto que incluso presentan ante los consumidores a un famoso estético y dice, ha co-creado este champú con la marca tal, ¿no? ¿Para qué? Para satisfacer, ¿no?, las ansias y los deseos de los consumidores. Incluso ya se está hablando de algo que va más allá del diálogo y que es conocido ya como este triálogo, esta cosa triádica que se está generando a raíz de la publicidad que está siendo respondida por el consumidor. Por lo tanto, ¿qué rol cumple hoy día la interactividad en la publicidad? En primer lugar, dice, es un poder mediático usado por el consumidor para responder a las comunicaciones comerciales y generar contenidos. Ese es algo absolutamente nuevo. Ustedes deben haber oído que hoy día ya se habla de prosumidor, que es un término que inventó este caballero de la tercera ola, Alvin Toffler, pero no es el prosumidor que menciona por si acaso Alvin Toffler. Este prosumidor nuevo, que es más centauro que prosumidor, sí está generando sus propios contenidos y posiblemente su propia creatividad.
Y luego se define como la capacidad del usuario para controlar, ese es el término nuevo que ha aparecido, ¿no? Un mensaje que antes era unidireccional y no lineal, y para transformarlo en un diálogo. Claro, lo que pasa es que el consumidor le está diciendo al anunciante o al hombre de la marca, oye, trátame con respeto, quiéreme, establece un diálogo, establece una conversación. Y entonces, por ahí está yendo ahora la nueva creatividad. Pero ¿dónde aparece lo mayéutico? Ustedes recordarán que hasta hace poco hablábamos de love marks, ¿no es cierto? Y todo el mundo sabe lo que es una love mark. Los peruanos también tenemos nuestro love mark. Inca Kola es nuestro love mark. Y seguramente muchas más. Pero ya las marcas están yendo más allá de las marcas de amor. Hoy día ya podemos hablar, y tenemos justo un libro en preparación en la universidad sobre eso, de un concepto nuevo llamado marcas espejo. ¿Qué son las marcas espejo? Las marcas espejo son super love marks, pero que no solamente sirve para amarlas o desarrollarnos emocionalmente en ellas, sino que sirven para reflexionar. Recuerden que antes de cruzar el milenio se hablaba de que el consumo servía para pensar la vida. Y uno decía, ¿qué diablos es eso? Dime qué consumes y te diré cómo eres. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Pues bien, hoy día las marcas se han convertido en lugares para pensar. Porque les voy a comentar que hubo un hecho muy importante en el año 2009. Si buscan en internet, van a encontrar que el año 2009 se desarrolló en un lugar de Alemania llamado Múnich, un congreso de neuromarketing. Hecho por alemanes, por supuesto, pero usando conceptos anglosajones. Y ese concepto de neuromarketing se llamó emotional boosting. Espero que el término les sea accesible. ¿Qué habían descubierto los neuromarketeros alemanes? Que para aumentarle el valor a la marca, había que elevarle su valor emocional. Pero lo más importante de ese hallazgo fue que esto ya lo sabíamos, pero lo más importante es que si le aumentábamos el valor emocional a la marca, podíamos cobrar más por ella. Claro, la pregunta es, ¿por qué pagamos $500 por un par de zapatillas Nike si realmente hacerlas cuesta 10? Y nadie chista. ¿Por qué pagamos más por Chanel? Si en Gamarra podemos conseguir una cartera tan linda como Chanel, a la centésima parte de su precio. Es esa emocionalidad, ese emotional boosting que descubrieron los alemanes, lo que se viene a adherir a esta nueva posición y al asunto de la publicidad mayéutica, que es esta publicidad que le permite al consumidor autodescubrirse. Y aparecen aquí en acción las marcas espejo, que permiten reflejarse, o sea, el consumidor se refleja en la marca espejo, pero además reflexiona sobre esa marca. Espero que no tomen muy en serio todas estas cosas que les estoy diciendo, pero por ahí nos están llevando de que la única forma de resolver los problemas que actualmente tienen las marcas, porque están en un plano muy controversial, igual que la publicidad, es centrándonos en la publicidad mayéutica. Cuando la publicidad se vuelve más creativa, más respetuosa del consumidor, considera mejor sus deseos y aspiraciones, o busca su felicidad, como dice Coca-Cola, aunque a veces nadie le cree, ¿no? El camino ese es precisamente el correcto. Y entonces notamos que también la interactividad ha cambiado. Porque cuando se empieza a hablar de interactividad, es la interactividad dirigida por el anunciante, que no vale, por supuesto. Porque se supone que el anunciante la maneja ¿para qué? Para seguir controlando al consumidor.
Pero en una segunda fase se exige que el consumidor ya no sea un simple receptor pasivo de imágenes, textos o videos, sino que sea absolutamente participativo. ¿Vamos bien con el tiempo, don Pedro? 5 minutos más y dejamos para las preguntas. Por lo tanto, hemos entrado posiblemente a un nuevo tipo de publicidad interactiva que le hemos llamado acá provisionalmente alfa-beta. Y es una tercera fase de la interactividad que la estamos viviendo, donde la iniciativa se intercambia de manera democrática entre el anunciante y el consumidor en una entente cordial, o sea, en un acuerdo. Es la publicidad que ya empieza a imponerse en el primer cuarto del siglo XXI. Es la publicidad alfa-beta. Les he hecho un pequeño decálogo del mensaje mayéutico para ver si logramos identificarlo dentro de la masa de comerciales. Y por esa excesiva racionalidad, pues busqué ese decálogo y fíjese, ahí están las características. Me gustaría que a la hora que conversemos después le encuentren ustedes sentido o no, lo discutiremos. Dice, el mensaje mayéutico, o sea, la publicidad mayéutica o la creatividad, dice, es un mensaje autodescubridor, le permite reflexionar al consumidor. Es co-creativo. Es responsable, sí. Es sostenible, que es una palabra que se está volviendo de moda, ¿no? Es triádico y dialogante, o sea, tiene esta forma de la conversación que crece, porque los mercados seguirán siendo conversaciones, ¿no? Es igualitario, no es consumista, que es un término que he visto usar mucho y mal. La única sociedad consumista que yo he conocido hasta ahora es la estadounidense y está pagando las consecuencias. Los peruanos recién estamos aprendiendo a consumir, aunque estamos excitados con el consumo. Se viene un boom en los centros comerciales donde se están poniendo tiendas de hiperlujo. Y eso lo está pidiendo el consumidor, no el señor Pedro Iván, que es un aristócrata, pero sí la clase BC que se expande, ¿no? No es discriminador, no es sexista, que es algo que tenemos que aprender en el Perú, donde somos sexistas rabiosos, machos rabiosos. Tenemos mamitis, dice, ¿no? Y no es estereotipado. La publicidad alfa-beta es de naturaleza interactiva, de tercera fase, contiene un mensaje mayéutico de alta significación y relevancia para el consumidor, convierte al consumidor en protagonista, ustedes son expertos en insights, ¿no? Y en desencadenante, sujeto activo e impulsor de la marca. Lo bueno es que el anunciante se está convirtiendo también a esta religión, está llegando a este entente cordial. La aparición de las marcas espejo demuestra que el anunciante se está transformando gracias al respeto y a la interactividad de la tercera fase. Las marcas espejo, que son super love marks, reflejan la vida del consumidor y sirven para reflexionar sobre el consumo responsable y sostenible. Yo creo que las marcas espejo ya son demasiado evidentes, ¿no? Son marcas que están yendo más allá del simple consumo, ¿no? Luego una situación aparentemente ideal, que es el anunciante como impulsor alfa-beta. Esperemos que lleguemos a eso. De hecho, Internet, el nuevo Internet, el Internet de la web, es el que potencia la publicidad alfa-beta. No es que los publicistas lo hayan descubierto o que el anunciante lo haya descubierto. Se les ha impuesto. Recuerden que hoy en día en las universidades españolas, por lo menos, ya se le echa la culpa directamente al creativo. Antes el creativo se escondía, le echaba la culpa al anunciante. No, yo hago esta publicidad. ¿Por qué? Porque mi anunciante me dice que haga tal cosa. Dice que es el creativo. Y que es el creativo el que tiene que responder ante 4 amos, ante 4 factores que siempre lo presionarán. El anunciante en primer lugar, el consumidor,
que se está volviendo terrible, la sociedad, a través, lógicamente, de la cultura de la indignación. ¿Y cuál es el cuarto amo? El propio creativo, que quiere seguir haciendo buena publicidad, quiere ganar premios, ¿no? Pero que tiene que rendir cuentas ante estos amos. Y creo que entre el 2010 y el 2020 se está desarrollando esta era de las marcas espejo. Y creo que esto se expande a un horizonte que todavía no podemos ver claramente. Para cerrar nuestra conferencia, el día de ayer, en un canal de cable, apareció un programa de marketing que venía desde Londres y donde se anunciaba que los creativos y los publicistas de esta generación han incorporado un elemento nuevo a sus estrategias. Ya no solamente se les exige que la campaña sea creativa, que esté bien enfocada, que sea entretenida, ¿no?, sino que además tenga rebote popular. Esto no aparecía antes, ¿ah? A eso le hemos llamado el factor Vox Populi. Y esto lo están afirmando en este momento en Londres, donde se producen generalmente las revoluciones creativas. Hoy día tu campaña tiene la obligación de convertirse en comentario social. O sea, no basta que sea creativa, no basta que venda, no basta que te ganes todos los premios. Tiene que ser comentada por el consumidor. Eso por el momento lo están diciendo los ingleses. No sé qué pensará el anunciante respecto a esto, pero el anunciante estaría feliz de que su marca sea la comidilla en una reunión social. Y es nada más que el famoso efecto del boca a boca, que hay marcas extraordinarias como Red Bull que lo manejan de una manera impresionante. Y con eso hemos terminado nuestra conversación y, si quieren, vamos a iniciar nuestra verdadera conversación. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Voy a iniciar esta ronda de preguntas para luego darle la palabra a quien desee plantearle una consulta a don Iván Mancini. Don Iván, bueno, vamos a comenzar según lo que usted ha señalado. ¿Hasta qué punto es, en su opinión, vamos a decir, oportuno para el publicista esta irrupción del consumidor en la agencia, porque ya este consumidor está en capacidad de sugerirle o decirle por acá debe ir la campaña? O sea, que se dé esta bidireccionalidad, que es el equivalente a lo que en el periodismo también se está dando con el periodismo ciudadano. Es cierto. Con la persona que registra los hechos y los sube con su celular o su smartphone. Es cierto. Además, su pregunta viene muy certera porque, oh maravilla, usted sabe que todo ha sido inventado en la agencia de publicidad y todo se lo ha llevado el cliente. Siempre es así. Hace más o menos unos 30 años aparece un elemento nuevo en las agencias que ya se puso de moda en el Perú. Se llama el planner. Exacto. Que no tiene nada que ver con medios, ¿eh? Sí. ¿Quién es el planner? En realidad el planner es el nuevo astro de la agencia. Ya no es el director creativo. El hijito de mamá era pues el director creativo, ¿no? Pero con la aparición del planner ha cambiado, yo diría, que el balance, porque ¿qué es el planner hoy día en las agencias? Es la voz del consumidor. Exacto. O sea, ya estaba inventado. Lo que pasa es que nadie pensaba que la voz del consumidor se iba a volver tan potente y obligante por esas tecnologías que tiene en la mano, ¿no? Y entonces, doblemente importante el planner. El planner está en las agencias. Ya incluso hasta el planner es tan bueno que ya hasta los clientes tienen su planner. Las empresas de BTL tienen su... Todo el mundo, hasta los directores de bodas, tienen su planner.
El planner se ha vuelto muy importante para interpretar los deseos profundos del consumidor. Así que ya está la estructura. Y aún más, el brief creativo en una agencia ya no lo hace el director creativo. El brief creativo lo hace el planner, que es un pequeñísimo documento, no repite el brief del cliente, un pequeñísimo, que le da la dirección al director creativo y al director de medios, por igual. Así que yo diría que el planner es el que está cumpliendo esa tarea, yo diría además cada vez más. De alguna manera se han orientado a centrar sus esfuerzos en el conocimiento del consumidor. Yo diría que sí. Ese es el negocio. El negocio es interpretar, psicografiar el alma del consumidor. Y yo les recomendaría a ustedes, que están pensando lógicamente en su futuro, y en sus futuros negocios, y en sus futuras empresas, que el negocio es estudiar al consumidor. No como lo estudia Ipsos Apoyo, ¿eh? No, yo no me guiaría por eso, ¿no? Sino realmente la psicografía, ¿no?, del consumidor. Antes de plantear otra pregunta, ¿alguien tiene una pregunta, por favor, para, si no, continuar con la ronda? Bueno, mientras van elaborando, usted me da el insumo para mi siguiente pregunta. Usted, en este caso, con la última afirmación, ¿qué piensa de la investigación tradicional? A ver, tampoco no quiero ser injusto, no quiero desautorizar con esto a Ipsos Apoyo, que tiene mucha experiencia en encuestas. A eso voy. Hay autores como Lindström o Jürgen Klarik que han señalado básicamente que la investigación tradicional pues tiene grandes problemas y por eso anuncian con bombos y platillos esta nueva forma de estudio que es el neuromarketing o las neurociencias. Exacto. ¿Qué piensa al respecto usted de esta posición que adopta? Yo diría que sí, aún más. No es ninguna amenaza para empresas como Ipsos Apoyo. Lo único que se necesita de Ipsos Apoyo es lo mismo que han hecho los anunciantes y que han hecho los creativos. Han empezado a mirar realmente el alma de los consumidores, el alma del mercado, y eso es lo único que se le pide a Ipsos Apoyo. No manipular, informar, detectar. ¿Me entiende? No se olvide que de alguna manera es absolutamente manipulado en muchos sentidos. De alguna manera es un buen complemento entonces para la investigación tradicional de las neurociencias. Yo diría que sí. Yo diría que, por ejemplo, el focus tradicional, que a veces es tan desprestigiado, tiene su importancia. Lo que sucede es que el focus hay que saberlo manejar. Hay que recordar que en el focus damos la respuesta políticamente correcta. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a un focus y me preguntan, yo involuntariamente o inconscientemente quiero agradarle a esa persona que me está preguntando para ver si y le respondo lo que él quiere escuchar. Eso es lo grave. Difícilmente voy a decirle tu producto no me gusta o tu producto es malísimo. Exactamente. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Acá tenemos una consulta. Con mucho por favor. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta que estaban hablando ahorita sobre el método tradicional de tipo encuesta, que puedes forzar las respuestas que vas a dar, pero también ahora existen se crean cuentas en Facebook para también, no sé, de la misma empresa para poner comentarios positivos y cosas así, o sea, tampoco es que sea, no sé, el método de Internet 100% efectivo, ¿no es cierto? O más efectivo. Sí, claro, no hablamos de 100% de efectividad, ¿no? Lo que buscamos es acercarnos realmente a lo que realmente está deseando el consumidor, que es difícil, porque ya hemos visto que incluso el consumidor toma decisiones emocionales, no racionales. Entonces, aquí el negocio es saber interpretar las emociones del consumidor y saber lo que éste necesita. Yo puedo estar o ser inducido a error si me están dando una respuesta políticamente correcta. Lo que pasa es que tengo que desarrollar tal talento, tal olfato, que tengo que interpretar correctamente lo que me está diciendo el consumidor. Recuerde usted que tenemos mucha experiencia en aquello que se llama el voto escondido, políticamente hablando, ¿no?, que siempre ha sido muy complicado. Yo diría que el consumidor tiene su voto escondido.
Por lo tanto, la tarea de la investigación cualitativa es desentrañar eso que está en el fondo del corazón del consumidor. Don Iván, y yendo con la pregunta, ¿y eso no depende muchas veces de la idiosincrasia del mercado, de cómo somos los latinoamericanos que de repente no expresamos lo que Sí, realmente, en ese caso, sí es cierto. yo creo que tendría una relación con la idiosincrasia del mercado en el cual se desarrolla la marca, ¿no? Sí, mire, al extremo de que agencias como Mayo, que es una notable agencia, Mayo Draft, ellos, a través de Foodcon and Building, que es su casa original, ellos aplican un método que ustedes deben haber oído hablar de ellos, que es un focus sumamente informal, que ellos le llaman Mind and Mood. O sea, ¿qué es el Mind and Mood? O sea, mente y sentimiento. En primer lugar, no recurren a lo que hace un focus convencional. La exigencia para hacer Mind and Mood es que la persona que va a ser objeto del focus tiene que ir acompañada de todos sus amigos. Mientras que en el foco tradicional, No. el asunto es que no se deben conocer. Exacto. Acá no. En el Mind and Mood exige que tú vayas a este focus, pero anda con tus amigos. Si es de amas de casa, todas que se conozcan. Y si es posible, reunirlas en una casa. ¿Por qué? Porque de esa manera se neutraliza una de las mayores limitaciones del focus tradicional, que es la respuesta políticamente correcta, o entre comillas, la mentira. Uno no miente ante sus amigos. Entonces, ese es por ejemplo, que es un focus informal y no es cuantitativo, es cualitativo, ¿no? Tiene esa ventaja. Por eso que Mayo ha tenido tanto éxito con sus Mind and Mood, que es solamente la primera fase, este asunto del grupo, porque tienen 2 fases más. Pero de esa manera vencen la respuesta políticamente correcta, que es la que más desvirtúa el resultado del focus. Así que sí hay una forma, digamos, cualitativa de vencer esa limitación. Sin embargo, eso no invalida el focus. Tenemos una pregunta acá. Buenas noches, don Iván. Me pareció muy interesante su tema sobre la mayéutica, porque uno ve como que el futuro que se está vendiendo en la publicidad, ¿no? Y un poco en el constructivismo, en la educación, también se habla de la mayéutica. Exactamente. Porque se dice ahora en la educación que es el mismo alumno que construye su propio conocimiento y descubre las cosas. Y ahora ya un poco en la educación moderna, como que el profesor ha tomado un segundo lugar, ahora se le llama moderador, uno estudia por internet, libros autoinstructivos. ¿No hay un peligro en la publicidad de que la agencia sea de alguna manera desplazada y que el mismo consumidor haga la propia publicidad? ¿No habría ese peligro en el futuro? Esa es una magnífica pregunta. Mire, es una magnífica pregunta, le voy a decir por qué. Ya la agencia de publicidad es superviviente, ¿eh? Es un super dinosaurio, pero bueno, hay un famoso video, la agencia de publicidad ha muerto. Claro, no se olvide. Sí, recuerdo, claro que sí. Bueno, la de viejo cuño sí, pero están apareciendo unas nuevas. Exacto. Que ya no se parecen a las antiguas y que simple y llanamente están respondiendo a estas exigencias. ¿Qué pasa cuando el consumidor haga su creatividad o su publicidad? El prosumidor, que se convierte en una realidad. Yo le diría a la agencia, contrata a consumidores como creativos. Que esa es la forma. Que buena cuenta algunos ya lo están haciendo, ¿no? De hecho que sí. Yo creo que la agencia publicitaria se ha transformado. Mire, yo entré a la publicidad en el año 1969, cuando Velasco acababa de dar un golpe desgraciado para el país. Hasta ahora estamos sufriendo las consecuencias. Y la publicidad era de otro cuño. Hay una serie que se llama Mad Men, ¿la han visto en el cable? Que grafica, dicen que ese era McCann Erickson de Nueva York hace más o menos en los años 60, que es un tipo de agencia radicalmente diferente al de ahora. Yo diría que la agencia se ha ido transformando, la agencia de publicidad. Ante la eventualidad no negada
de que el consumidor empiece a hacer su propia publicidad, ¿no? Yo diría que la agencia se está adaptando a esa realidad y va a poder responder. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bueno, ¿ahí hay alguna? Bien, don Iván, yo creo que ha sido bastante interesante escucharlo. Por cuestiones también de tiempo vamos a cerrar acá, Yo creo pero que sí. no sin antes queremos darle un presente a nombre de nuestra universidad y nuestra carrera de comunicaciones, un diploma, Una tablet. un diploma que en este caso es por nuestra Semana de Comunicaciones. Le agradecemos y Le agradezco, pues muchísimas muy gracias. amable. Fuerte aplauso para don Muy Iván gentil, Mancini muchas Nieto. gracias. Y agradecerles por su participación. El día de mañana tenemos a las 9:30 una charla con los jóvenes egresados de nuestra carrera de comunicaciones. Eso es a las 9:30 de la mañana. Y a las 5 de la tarde tenemos la mesa redonda donde estarán nuestros célebres profesores Livingston Crawford y el profesor Manuel Santillán en una lucha de visiones sobre la comunicación bastante interesante, y el moderador será nuestro coordinador, el célebre profesor Ricardo Ramos Jaramillo. Nada menos. Están cordialmente invitados a Comunícate, que continúa mañana miércoles. Muy amables, gracias por su presencia. Gracias. Muchas gracias, don Iván. No, está bien.